Muy buenas tardes a todos y gracias por escuchar la información actual sobre COVID-19. A la fecha hemos tenido 965.536 casos confirmados, 1.765 nuevos casos reportados desde ayer, 1.117 personas en el hospital y tristemente 12.619 personas que han fallecido. Nuestras oraciones acompañan a aquellos que han perdido a seres queridos y a aquellos que padecen la enfermedad de este cruel virus. Agradecemos que en Carolina del Norte las cifras de casos de COVID-19 continúan estables, pero a pesar de que las cifras están estables, no estamos viendo la reducción en métricas que quisiéramos ver. Esto revela que la pandemia no se ha acabado. Sin embargo, podemos superarla si hacemos lo que funciona. Usar nuestra mascarilla como se supone que debemos hacerlo, mantener la distancia como se supone que debemos hacerlo y poniéndonos la vacuna. En un momento les hablaré de los planes para el mes de mayo y el verano. Pero primero quisiera pedirle a la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la doctora Mandy Cohen, que nos hable sobre las métricas actuales. Doctora Cohen. Gracias, gobernador. Y es el momento de gráficas y cifras. Como recordatorio, vemos una combinación de tendencias de las métricas, casos con síntomas similares a COVID, nuevos casos, pruebas positivas, del porcentaje de pruebas totales y hospitalizaciones. Aquí en la primera gráfica vemos a las personas que llegan a la sala de emergencias con síntomas como COVID el año pasado. Ustedes pueden ver que tiene una línea amarilla y está nivelada y es las últimas semanas y está muy cerca la línea bases. Buenas noticias. Y luego tenemos los nuevos casos. Esta primera gráfica muestra la trayectoria de los nuevos casos desde que tuvimos el primero el año pasado. Pueden ver que los casos han bajado drásticamente desde el pico que tuvimos en enero y luego ya están nivelados. Y luego si nos enfocamos en la trayectoria de casos desde principios de marzo hasta ahora, ustedes pueden ver claramente en dónde nosotros estamos. Nuestros casos están casi nivelados, en promedio de 1.500 a 2.000 nuevos casos diariamente. En general, los casos siguen aún elevados, pero ya bajaron un poquito en la semana pasada. Como recordatorio, mientras las personas se vacunen lo más rápido, esta línea seguirá bajando. Es lo que nosotros estamos viendo en la población de 65 años o más. Más del 70% de los adultos mayores completamente vacunados. Estamos viendo menos casos y hospitalizaciones en personas mayores en Carolina del Norte y esto es positivo. También vemos el porcentaje de pruebas positivas desde marzo. Si ven la línea amarilla, el porcentaje de pruebas positivas subió un poquito, pero está bastante nivelado y está alrededor de nuestra meta del 5%. No estamos viendo los niveles más bajos de pruebas de COVID y el contexto es bien importante cuando interpretamos esta métrica. Y por último, vemos las hospitalizaciones de un día para otro desde marzo y pueden ver en la línea amarilla que esta tendencia está bastante nivelado, subió un poco la semana pasada y bajó en la última, pero tenemos capacidad en el hospital. Así que en resumen, esta es la situación. Los datos de vigilancia están cerca de la línea base, su calificación es una marca verde. La trayectoria de casos se ha nivelado. Pero como ahora hay nuevas variantes de COVID en Carolina del Norte, debemos seguir cuidándonos. Saca una línea amarilla. La trayectoria de Carolina del Norte en cuanto a pruebas que resultan positivas está nivelado. La calificación es marca verde. Y la trayectoria de hospitalizaciones se ha nivelado, pero sigue elevada y saca una línea amarilla. Nuestro enfoque de vacunación de manera rápida y justa también está dando resultados. A la fecha, 49% de los norcarolinenses mayores de 18 años se han vacunado con por lo menos una dosis y más de 39% están totalmente vacunados. Como dijimos la semana pasada, si colaboramos entre todos para mejorar nuestras métricas de COVID, podremos todos eliminar el distanciamiento social obligatorio y las restricciones de capacidades y multitudes el 1 de junio. Esa es nuestra primera meta y es un gran paso para poder volver a disfrutar del verano en Carolina del Norte. Lo que no cambiará el 1 de junio es la obligación de llevar una mascarilla en sitios públicos en interiores.
Si está usted completamente vacunado, ya seguramente puede hacer más cosas. Ayer los CDC anunciaron que si ya están completamente vacunados y están en exteriores y no hay muchas personas, ya no es necesario usar mascarilla. Y esas son buenas noticias para más del 40% de los norcarolinenses adultos que ya están totalmente vacunados. Todos todavía deben usar una mascarilla al estar en lugares públicos en interiores. Esa es nuestra segunda meta. Una vez que por lo menos 2/3 partes de los adultos en Carolina del Norte tengan por lo menos una vacuna y si nuestras métricas continúan estables, eliminaremos el requisito de usar mascarillas en interiores y anunciaremos otras recomendaciones de salud. Cuando suceda esto, depende de los norcarolinenses y de qué tan rápido se vacunen las personas. Afortunadamente tenemos suficientes vacunas para todos, son gratis y están disponibles en todo el estado. En muchos lugares ni es necesario hacer una cita. Las 3 vacunas son seguras, eficaces y se les han realizado pruebas. La semana pasada vimos lo riguroso y exigente que es nuestro sistema de seguridad de vacunas. Los CDC y la FDA recomiendan continuar con las vacunas de Johnson & Johnson. Después de una evaluación a fondo, hallaron solamente 15 casos en total de coágulos sanguíneos muy raros en más de 8 millones de inoculaciones. Para aquellos que tienen dudas, los motivo a visitar el sitio yourspotyourshot.nc.gov para aprender sobre los beneficios de las vacunas, las reacciones temporales potenciales que pudieran sentir y responder sus preguntas frecuentes. También tenemos un centro telefónico de ayuda, 888-675-4567. También lanzamos la campaña de vacunación para volver a disfrutar el verano. Le pido a las organizaciones comunitarias, a comercios privados y a personas que se inscriban en la campaña para ayudarnos a promover la vacunación en todas las comunidades en todo el estado. La campaña durará 2 semanas en mayo y 2 semanas en junio, en la que las organizaciones en todo el estado colaborarán para promover la vacuna. Acudan al sitio yourspotyourshot.nc.gov para aprender a volver a disfrutar del verano. Gracias, gobernador. Gracias, doctora Cohen. Y como puede ver, la mayoría de nuestras cifras están estables, pero tenemos más trabajo por hacer para superar la pandemia. La semana pasada les dije algunas de las prioridades del Estado para la respuesta de COVID-19 este verano. Y como les dije, anticipamos levantar las restricciones de capacidad obligatoria, personas en multitudes, distanciamiento social para el 1 de junio. Y como dijo la doctora Cohen, tenemos que ir más allá, llegar por lo menos a 2/3 partes de adultos vacunados con lo menos una dosis. Cuando lleguemos ahí y nuestras tendencias están estables, planeamos quitar la orden de mascarillas en el interior. Trabajemos mucho en mayo y tengamos muchas personas vacunadas antes del verano. Así es que para la orden ejecutiva el día de hoy anuncio que Carolina del Norte cautelosamente relajará algunas restricciones empezando el viernes 1 de mayo. Las mascarillas no serán obligatorias afuera. Y los límites de las reuniones van a aumentar de 100 personas a 200 afuera. Las mascarillas van a requerirse todavía en el interior y en lugares públicos, porque el virus todavía se puede propagar cuando estamos en el interior. Y aun cuando estamos con ese enfoque el interruptor gradual, tenemos que seguir prestando atención y además de muchos de nuestros requerimientos de seguridad van a quedar en lugares públicos, incluyendo el distanciamiento social y el número de personas en las multitudes. El seguir todos estos protocolos nos va a ayudar a poder superar esto, pero tenemos que relajar más restricciones el 1 de junio, pero el éxito lo tendremos porque la vacuna es lo que nos hará llegar al éxito. Ya las tenemos disponibles para todos los adultos sin ningún costo. Y hay muchos lugares a donde los pueden ir a recibir, pueden ir sin cita. Y yo sé que casi la mitad de nuestros adultos ya están parcialmente vacunados y 40 están completamente vacunados. Y esto es un gran avance, pero para llegar a las 2/3 necesitamos que todos trabajemos en esto. Necesitamos unirnos y si necesitan que los lleven, llévenlos. Si no se ha vacunado, vaya y vacúnese. Pueden encontrar más información yourspotyourshot.nc.gov
cdc.ns.gov. Nosotros ya les hemos demostrado que Carolina del Norte tiene mucha fortaleza. Juntos superaremos esto. También conmigo se encuentra el director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry, Mónica McGee, Brian Templeton, son los intérpretes de señas. Y tras las cámaras tenemos a Jackie y Jasmine Metivier, que son nuestras intérpretes de español. Ahora tendremos las preguntas de los medios. Identifíquense, por favor. Estamos esperando. Seguimos esperando a que alguien haga una pregunta. Sabemos que es crítico. Un incentivo que nos acaban de escuchar mencionar en la siguiente mandato a partir del 30 de mayo, 1 de mayo. Si pudiéramos llegar a 2/3 partes de la población, por lo menos parcialmente vacunados, podemos eliminar la obligación de usar mascarilla en interiores. Ese verdaderamente es un incentivo. También estamos hablando de otras cosas con grupos locales y una nueva campaña va a iniciar y puedo permitir a la doctora Cohen que mencione más acerca de cómo podemos aumentar el número de personas que se vacunen. Gracias por esa pregunta, Caroline. Espero que todo el mundo acepte ponerse la vacuna porque esto protege a ustedes, a su familia y a todos los demás. Desafortunadamente, esta enfermedad puede ser letal en este estado y en todo el mundo. Sabemos que necesitamos facilitar la vacunación. Algo que podemos hacer es cerciorar que tenemos acceso a las vacunas en todos los lugares en Carolina del Norte, por lo que ahora estamos teniendo más sitios donde las personas pueden ir a vacunarse. Esperemos si puedan ir a Walmart o la tienda Harris Teeter o Publix, o si ya están saliendo de compras, ese mismo día pueden vacunarse. Estamos tratando de facilitar las cosas, pero a la vez queremos que las personas platiquen con sus amigos, vecinos, personas de confianza. Por eso iniciamos esta campaña de regresar al verano a Carolina del Norte. Estamos pidiéndole a las organizaciones que se unan a nosotros. Tendremos 2 semanas en mayo y 2 en junio, donde verdaderamente queremos que la gente entienda la importancia de las vacunas. Por favor, los motivo a llamarle a su doctor o donde ustedes o con quien ustedes reciben recomendaciones médicas. Hagan preguntas si tienen inquietudes y espero y les puedan dar la vacuna en esa clínica o en ese sitio. Estamos colaborando con todas las prácticas médicas en todo el estado y agradecemos mucho el trabajo de todos los proveedores de vacunas para asegurar que sea fácil para que las personas se vacunen de la manera más rápida y justa posible. Gracias. La siguiente, por favor. Nuestra siguiente, Vince Stanton, de News and Observer. El número de casos de coronavirus bajó mucho en febrero y en marzo. Y la orden ejecutiva y los nuevos planes, pero si las métricas quedan iguales y se estabilizan los índices de vacunación, ¿qué va a pasar con las restricciones pasando junio 1? Respuesta: nosotros planeamos levantar los límites de capacidad y también en las multitudes el 1 de junio. Creemos que avanzaremos lo suficiente durante mayo. Queremos que todo el mundo se esfuerce y para que podamos hacer esto, obviamente, vamos a continuar viendo las tendencias. Nosotros sabemos que en otros estados y también aquí en el nuestro y en todo el mundo, las variantes han surgido más en algunos lugares y han enviado a muchas personas a los hospitales y otros enfermos. Es que vamos a estar atentos con esto y vamos a seguir tomando decisiones siguiendo la información científica y el 1 de junio vamos a levantar algunas restricciones y además
esperamos que cuando lleguemos a 2/3 partes de personas vacunadas, quitaremos la orden de llevar las mascarillas en el interior. El día de hoy levantamos de llevar la mascarilla en el exterior, y también las restricciones para personas que no están vacunadas y que están con otras personas en una multitud. Se les recomienda que la lleven, pero no hay una orden ejecutiva para el exterior. La siguiente. Una de seguimiento de Ben Cesar de News and Observer. Gracias. Creo, en la situación de Elizabeth City, usted dijo anteriormente que un fiscal especial se va a necesitar en esta causa. En su capacidad, usted puede hacer que esto se haga realidad en cuanto a la respuesta de la comunidad y las manifestaciones. ¿Qué es lo que se debe de hacer para crear más confianza entre la comunidad de la investigación que se está haciendo? ¿Está satisfecho con la decisión del juez y está satisfecho en general? ¿Cómo los oficiales están lidiando con todo esto? Respuesta. La ley en este momento es muy clara. El fiscal tiene la autoridad, si quiere mantener el caso o pasarlo a un procurador especial. Nuestro comité de trabajo que se encarga de la equidad racial y la igualdad en el sistema judicial dice que cuando hay balaceras se debe de asignar un fiscal especial, y yo creo que esto es bueno en general que así suceda, pero bajo la ley en este momento el fiscal tiene esa autoridad para poder tomar esa decisión. Yo creo que tener la mayor transparencia posible. Yo también creo que este video debe de ser divulgado lo más pronto posible y lo más rápido. Yo ya les pedí esto y yo sé que los oficiales del estado están colaborando con los oficiales locales para cerciorarse que los manifestantes tengan manifestaciones pacíficas, y creo que hasta ahora las manifestaciones han sido pacíficas, y yo sé que los cambios necesitan hacerse para cerciorarnos de que haya igualdad en nuestro sistema judicial, y también nosotros defender la injusticia, y queremos que todo el mundo vea las recomendaciones de este comité que se hagan y de aquí en adelante. La siguiente, por favor. La pregunta es de Brian Anderson de Associated Press. Hola, gobernador y doctora Cohen. Tengo una pregunta para la doctora Cohen. En el portal estatal veo que menos de 80,000 personas recibieron la primera dosis, y a principios de la semana pasada un conteo muy bajo desde diciembre de 2020. Parece ser que ese porcentaje parcialmente, pues nos llevaría para siempre para continuar tener ese progreso de 2/3 partes. ¿Cuánto le inquieta esto y cuál es su mensaje para las personas que todavía no están acudiendo para recibir su primera vacuna? Gracias, Brian. Sí, vemos que se está alentando el número de gente que está viniendo a vacunarse. Por eso estamos lanzando campañas para volver a tener el verano más pronto y recordarles a todas las personas la importancia de vacunarse. Queremos transmitir que estas vacunas son seguras y eficientes, y también queremos cambiar la manera en que queremos abordar a las personas. No vamos a tener centros de vacunación masivos, sino que la gente los pueda acceder en sitios cercanos a donde viven. Sabemos que la mayoría de las personas en Carolina del Norte y en el resto del país pueden acceder a una vacuna a menos de 5 millas de distancia de su casa. Recuerden, ya no hay una fila larga de personas para irse a vacunar. Hay suministros, es fácil el acceso y son gratis las vacunas. Por favor, acudan a recibir su vacuna el día de hoy. Hay muchos sitios en donde uno puede acudir sin cita. Por favor, transmitan este mensaje de vacunarse, no tan solo para la persona que se vacuna, sino para todo el estado. Todos estaremos más saludables. Gracias. La siguiente. De seguimiento, Brian Anderson, Associated Press.
Una pregunta para cada uno de estos de políticas. ¿Usted planea endosar al candidato de Senado demócrata antes de las elecciones primarias? Y doctora Cohen, ¿está considerando postularse o definitivamente ya no? Gobernador, respuesta, yo no tengo ningún plan de endosar en este momento. Doctora Cohen, respuesta de la doctora Cohen. Yo no tengo ningún plan para el Senado de los Estados Unidos. Me encanta mi trabajo y tengo mucho amor por las personas de aquí. Muy bien, qué gusto. La siguiente pregunta, por favor. Ashley Talley, WRAL. Quería darle seguimiento a su comentario que el video debe ser liberado lo más pronto posible. Obviamente el juez el día de hoy dijo que no lo va a liberar a los medios ni al público. Tienen que esperar 10 días hasta que las investigaciones del FBI y el SBI se terminen. Hemos visto que otros estados lidian con esta situación de manera distinta. Muchas veces la reacción puede existir sin ver el video. ¿Tiene algún comentario acerca de la decisión del juez el día de hoy? Respuesta, no, realmente no. No he visto esa decisión. Hemos estado trabajando en este mandato que acabo de emitir. Claro, quiero decir que motivo a que se hagan cambios a la ley para que estos videos sean registro público y claro, hay que encontrar razones para las que no se hagan públicas. Ahora solo pueden ser liberadas a menos que un juez indique que lo es, se permite. Yo creo que este sistema funciona y tengo seguridad en que estos videos deben ser hechos públicos lo más pronto posible. Yo no quiero tomar decisiones inseguras porque no sé qué se argumentó en el tribunal y no sé exactamente los detalles de la situación. La siguiente pregunta. Ashley Talley, WRAL, y este es de seguimiento. Entiendo lo que acaba de decir. Y por otro lado, ha habido preguntas para usted. ¿Cómo pueden demostrar las personas que ya están vacunadas aquí en Carolina del Norte? Y creo que hay un comité de fuerza de trabajo trabajando en esto. ¿Qué es lo que opina sobre tener algo que muestre la vacunación? Respuesta, yo creo que cualquier persona que se vacune debe de tener una verificación de esta vacunación, si no la piden. Así es que el Departamento de Salud y Servicios Humanos está trabajando para cerciorarse de que lo pueden hacer. En la mayoría de los casos lo están haciendo, pues, utilizando su correo electrónico, pueden recibir una copia de su récord de vacunación. El Departamento de Salud y Servicios Humanos está planeando hacer esto más fácil. A lo mejor algunos negocios van a querer exigir esto en algún momento en lo que están haciendo. Nosotros creemos que el Estado debe de estar listo para poder ofrecer esta información a la persona que ya se vacunó y el departamento está planeando en hacerlo. La siguiente. Duane Hogarth, ABC 11. Muy buenas tardes. Mi pregunta es sobre estas 2/3 partes de la población. ¿Por qué decidieron en esa cifra? ¿Y hay alguna inquietud sobre cuántos casos restarán para el día después de los caídos? Hola, Duane. Elegimos estas 2/3 partes en consulta con los expertos de salud pública. Pensamos que con por lo menos 2/3 partes de la población vacunada, sabemos que las primeras personas que ya se vacunaron están por recibir su segunda y 90% de las personas que vienen a vacunarse por primera vez ya vienen a recibir su segunda vacuna. Creemos que ya a ese nivel, a 2/3 partes, tendremos suficiente protección en la comunidad para mantener bajo el nivel de casos. Sabemos que esto no es una inmunidad de rebaño que hemos escuchado, pero creemos que es suficiente protección en nuestra comunidad con la que podemos vivir. Y creemos que en ese momento podremos eliminar la obligación de utilizar mascarillas y poder superar esta pandemia. Gracias.
La siguiente, por favor. Una de seguimiento de Duane Holgard, ABC 11. Con respecto a lo que está pasando en Elizabeth City, tiene una declaración de que no van a cuál es su meta, era quitar las políticas de esta toma de decisión. La agencia de orden está planeando divulgar el video. ¿Usted cree que el día de hoy decidieron no divulgarlo? Todavía está la confianza del público de que no hay transparencia, o ¿qué es lo que opina usted? Respuesta: no escuché los argumentos en el tribunal porque he estado aquí en el Centro de Operaciones de Emergencias, pero le puedo decir que yo creo que un video como este y en todas las situaciones debe ser divulgado lo más pronto posible, y la ley debe de ser cambiada de tal manera que el video que se presuma que va a ser público, y siempre necesitan una válvula de seguridad para que pueda dictar el juez de que a lo mejor hay unas porciones que no van a ser públicas, pero creemos que la ley debe cambiarse, y yo continúo creyendo que el video en este tipo de casos debe de ser divulgado lo más rápido posible. La transparencia es importante. La siguiente, por favor. Ruben Jones, de Spectrum News. En Charlotte. Quiero aclarar sobre los cambios de utilizar mascarilla al aire libre. Los atletas de preparatoria pueden, ya no es necesario que utilicen mascarillas afuera. ¿En qué momento cree que será seguro empezar a traer más gentes a sitios en interiores, en sus trabajos? Con los cambios que estamos haciendo en relación a la obligación de utilizar mascarilla para aquellos que hacen ejercicios, actividades deportivas afuera, no es necesario que utilicen mascarillas cuando estén activamente realizando sus deportes. Quiero recordarles que las personas menores de 16 años no pueden ponerse la vacuna, así que esta es la población que no está vacunada. Para toda la población que no está vacunada, niños o adultos, recomendamos que utilicen mascarillas cuando estén afuera, cuando no pueden mantener distancias de otros. Con esta población recomendamos que utilicen mascarillas. Los cambios en la orden ejecutiva hoy permiten que las personas se quiten la mascarilla cuando estén haciendo deportes afuera, y no es necesario que usen las mascarillas. ¿Puedes repetir tu segunda pregunta? ¿En qué momento recomiendan que las compañías pueden empezar a regresar a su personal a sus edificios? Respuesta: creo que hay edificios en donde las personas ya están trabajando presencialmente. Queremos asegurar que, número uno, se exija el uso de mascarillas en interiores, y que también mantengan su distancia social en la mayor medida posible en interiores. Sabemos que las personas están ya empezando a regresar a trabajar presencialmente, pero queremos que las personas sean respetuosas. Por favor, continúen siguiendo nuestras guías. El uso de mascarillas, lavarse las manos y las distancias es importante, sobre todo hasta que podamos llegar a 2/3 partes de la población vacunada. Motivo a todos los negocios que por favor se unan a esta campaña de volver a tener el verano en Carolina del Norte, y motiven a sus empleados para que se vacunan. Tengan, por ejemplo, un día de la vacuna para que todas las personas tengan la oportunidad de hacerlo, y motiven a las personas que trabajan en sus negocios a que se vacunen lo más pronto posible. Gracias. En la siguiente pregunta, en la final, Michael Hyland, CBS 17. Michael Hyland, yo quiero primero preguntarle específicamente a la legislatura de la Cámara Corporal. ¿Usted cree estos records van a ser públicos? ¿Hay un itinerario de tiempo para esto? Para que algunos dicen que la hagan pública en 48 horas. Tenía usted un comité de trabajo y tenían 45 días. ¿Usted cree que debe de haber una línea de tiempo para tener mayor certeza para cuándo este video se debe divulgar?
vacunar. Respuesta, yo no tengo un itinerario particular. Cuando se aprobó esta ley en el 2016, yo dije en ese entonces que nosotros debemos de asumir que estos récords son públicos y que el juez tendría que buscar una razón para no hacerlos públicos en lugar de la ley como está ahora. Ahora se asume que no son públicos y un juez es el que tiene que dar la aprobación. Yo creo que esto es importante. Yo no estoy seguro de la cantidad de tiempo. Yo creo que esto es algo que debemos de hablar con respecto a la legislación. ¿Tienes una de seguimiento? Sí. Sí. Estas las restricciones de COVID-19, nada más para que quede bien claro. ¿Qué es lo que va a venir el 1 de junio? ¿Hasta dónde va a ser levantar todas las restricciones atado a las terceras partes de la población? Vamos a poder tenerlo sin importar en qué momento nos encontramos en cuanto a la vacunación. Respuesta, pensamos levantar la capacidad en las también las reuniones sociales y el junio 1, ese es el plan. Y sería muy bueno si tuviéramos 2/3 partes de la población vacunadas para entonces, pero de todas maneras, el 1 de junio continuamos teniendo la orden de tener la mascarilla obligatoriamente, y lo que nosotros esperamos es que para el junio 1 vamos a poder quitar esta orden cuando lleguemos a 2/3 partes de la población vacunada. Yo creo que todo el mundo también ya quiere llegar a esto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Manténganse a salvo. Gracias.